Hola, es fascinante considerar que incluso en su época Pablo tuviera que lidiar con quienes negaban la resurrección de los muertos. La gente de entonces veía lo que la muerte le hacía al cuerpo humano, sabían cómo el cadáver terminaba convirtiéndose en polvo. También sabían que las personas que habían muerto llevaban mucho tiempo en esa condición, en la mayoría de los casos más tiempo del que habían vivido. La resurrección de los muertos no les parecía más posible entonces que la mayoría de las personas actualmente. Ese debe haber sido uno de los temas que Pablo estaba abordando, y también era crucial, pues que si Jesús no resucitó, no es quien dijo ser. La cruz no tuvo ningún efecto y el precio de nuestros pecados no había sido pagado. Y en ese caso, solo nos quedaría la desesperación. Pero nuestro Señor ha resucitado, ha ascendido al cielo y volverá pronto para llevarnos a casa. En esta semana nos centraremos en 1 Corintios 15 y lo que enseña acerca de la resurrección de Cristo. Influenciados por la cosmovisión pagana que los rodeaba, algunos de los corintios decían que no hay resurrección. En respuesta, Pablo afirma la resurrección de Cristo como nuestra única esperanza de salvación. Así que sin más, vamos a iniciar con este análisis maravilloso de la lección número 8, que lleva como título El poder de la resurrección de Cristo. Y vamos con nuestro versículo para memorizar. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana también es nuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en pecado. Amén. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 14 al 17. Y vamos a iniciar leyendo una cita del Espíritu de Profecía que se encuentra en el devocional Reflejemos a Jesús, página 99, 3 de abril. Y nos dice de la siguiente manera. Cuando el cristiano se somete al solemne rito de bautismo, pues los tres poderes más altos del universo, o sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dan su aprobación a ese acto, comprometiéndose a ejercer su poder en beneficio de él mientras él se esfuerza por honrar a Dios. Es sepultado a semejanza de la muerte de Cristo y es levantado a semejanza de su resurrección. Los tres grandes poderes del cielo se comprometen a proporcionar al cristiano toda la asistencia que requiera. El Espíritu cambia el corazón de piedra en un corazón de carne, y al participar de la palabra de Dios, los cristianos obtienen una experiencia que busca la semejanza divina. Cuando Cristo habita en el corazón por la fe, el cristiano es el templo de Dios. Cristo no habita en el corazón del pecador, sino en el corazón de quien es susceptible a las influencias del cielo. El resplandor que procede del verdadero cristiano testifica de su unión con Cristo. El yo está oculto a la vista y Cristo es revelado. El cielo reconoce el cumplimiento de la promesa. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. 1 Juan 3:2. Entonces, aquellos cuyas vidas han estado ocultas en Cristo, quienes han peleado la buena batalla de la fe en esta tierra, resplandecerán con la gloria del Redentor en el reino de Dios. Hermano mío, hermana mía, el propósito de Dios para usted es que viva una vida que haga mejor a otros, una vida que mostrará que Cristo, la esperanza de gloria, está formado en el interior. Es su propósito que usted pueda decir con el apóstol Pablo: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Plenamente satisfecho, descansado en el amor de Cristo, en que el Redentor y el Dador de la vida obrará por usted la salvación de su alma. Usted sabrá a medida que se acerca más y aún más a Él, lo que significa resistir la visión del que es invisible. El contentamiento que Cristo concede es un don infinitamente más valioso que el oro y la plata, y también que las piedras preciosas. Nuestras vidas son puras solo cuando estamos bajo el control de Dios, y son felices solo cuando mantenemos comunión con Él. El esplendor que poseen quienes han ganado la más rica experiencia es el reflejo de la luz del sol de justicia. Quien vive más cerca de Jesús resplandecerá con mayor fulgor. Amén. Y es por eso que cuando vamos a la lección del domingo, la cual lleva como título Proclamando la resurrección de Cristo, vemos cómo
Pablo comienza en 1 Corintios capítulo 15, centrándose en lo que dice el Evangelio. En la primera parte que lo predicó a los corintios, en la segunda parte que ellos lo recibieron, en la tercera parte que se mantuvieron firmes en él y bueno, en la cuarta parte que fueron salvados por él. Y bueno, esta introducción prepara al lector para lo que sigue en el capítulo y muestra cuán esencial es la resurrección de Cristo para nuestra salvación. Su resurrección es una parte tan vital del mensaje del Evangelio que negarla entonces pues contradice la fe en Cristo. Por eso es que 1 Corintios 15, de 1 al 4 nos dice de la siguiente manera: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. También Lucas, capítulo 24, verso 44 al 47, dice lo siguiente: y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiese las Escrituras, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vemos algo muy importante, y es que quienes proclaman que Cristo ha resucitado deben creer primero que su resurrección es un hecho histórico. En este caso, 1 Corintios capítulo 15, 5 al 8, desempeña un papel fundamental en el Nuevo Testamento. Este pasaje proporciona una sólida evidencia bíblica de que Cristo fue visto por numerosas personas después de su resurrección, muchas de las cuales vivían cuando Pablo escribió la carta. Ya saben, 1 Corintios 15, 6. Básicamente, Pablo está diciendo, pregúntenles qué vieron. Así, de seguro, estaba de la realidad de la resurrección de Cristo. Estas personas eran testigos oculares, eran los que Jesús dijo que serían testigos de estas cosas, tal como dice Lucas 24, 28. Y definitivamente es que los sucesos de la vida de Cristo, su muerte y su resurrección, profecías que señalaban estos sucesos, los misterios del plan de salvación, el poder de Jesús para perdonar los pecados, de todas estas cosas, ellos pues habían sido testigos y debían hacerlas conocer al mundo, debían proclamar el Evangelio de paz y salvación mediante el arrepentimiento y el poder del Salvador. Antes de ascender al cielo, Cristo dio a los discípulos pues una comisión, su comisión, y les dijo que debían ser los ejecutores del testamento por el cual Él legaba al mundo los tesoros de la vida eterna. Vosotros habéis sido testigos de mi vida de sacrificio en favor del mundo, les dijo. Habéis visto mis labores por Israel, y aunque mi pueblo no quiso acudir a mí para poder tener vida, a pesar de que los sacerdotes y gobernantes han hecho conmigo lo que querían, aunque me han rechazado, tendrán todavía otra oportunidad de aceptar al Hijo de Dios. Habéis visto que recibo libremente a todos los que acuden a mí, confesando sus pecados. Al que a mí viene, no le echaré fuera de ninguna manera. Os encomiendo a vosotros, mis discípulos, este mensaje de misericordia. Ha de darse tanto a los judíos como a los gentiles, primero Israel y entonces a las demás naciones, lenguas y pueblos. Todos los que crean integrarán una iglesia. La Comisión Evangélica es la magna carta misionera del reino de Cristo. Los discípulos habían de trabajar fervorosamente por las almas, dando a todos la invitación de misericordia. No debían esperar que la gente viniera a ellos, sino que debían ir a la gente con su mensaje. Los discípulos habían de realizar su obra en el nombre de Cristo, y todas sus palabras y hechos habían de llamar la atención al poder vital de su nombre, para salvar a los pecadores. Su fe habrá de concentrarse en aquel que es la fuente de la misericordia y el poder. En su nombre habían de presentar sus peticiones ante el Padre y recibirían respuesta. Habían de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre de Cristo había de ser su consigna, su divisa distintiva, su vínculo de unión, la autoridad para su curso de acción y la fuente de su éxito. Nada que no llevara el nombre y su inscripción había de ser reconocido en su reino. Y es que tal como nos dice la lección del lunes, el Cristo resucitado, nuestra única esperanza.
No hay nada debajo del cielo en que podamos creer, confiar en que podemos pues poner un ápice de esperanza, de empeño, de seguridad, si no es en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Y por eso es que Pablo pues nos dice en 1 Corintios 15, 9-19, específicamente el verso 9, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque persigue la iglesia de Dios. Verso 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Amén. Sea yo o sean ellos. ¿Cómo algunos de ustedes dicen que no hay resurrección de los muertos? Y bueno, para el apóstol, no creer en la resurrección es algo inconcebible, especialmente en vista de la existencia de tantos testigos oculares de ella. O peor aún, si la resurrección no había ocurrido, la esperanza de los creyentes estaba basada en una mentira. Y bueno, seguían sujetas a las consecuencias eternas del pecado. O sea que todo este plan maravilloso de salvación pues no tendría validez. Y entonces iba a ser vana, ¿no? Nuestra creencia en Jesucristo. Pero, pues, Pablo y Pablo dice que si no hay resurrección de muertos, dice 1, Cristo no resucitó, 2, nuestra predicación vana, 3, nuestra fe es vana, 4, somos testigos falsos, 5, seguimos en nuestros pecados, y bueno, 6, y obviamente quienes murieron están perdidos. Entonces él empieza pues a dar estos diferentes argumentos para poder explicar un poco acerca de la predicación. Y nos dice pues que sea cual fuera el significado específico, en un escenario en el que no existiera la resurrección, la fe se describe como inútil, que en griego significa matiatos. Aunque matiatos no es diferente a kenos, la idea es que si Jesús no está vivo, la fe es infructuosa, una ilusión, porque nuestros pecados entonces no han sido perdonados, entonces somos condenadísimos, ¿no? Y por eso es que Pablo quiere pues que reflexionemos sobre esto. Y en Cristo se centraliza nuestra esperanza de vida eterna. Nuestra esperanza es un ancla para el alma, segura y firme. Cuando está dentro del velo, pues el alma zamarreada por la tempestad se convierte en participante de la naturaleza divina. Está anclada en Cristo y en medio de tantas turbulencias, ¿no? En los embates de la tentación, no será arrastrada contra las rocas y contra el remolino, porque el barco resistirá la tormenta. Y el Señor nuevamente nos dice que el tema que atrae el corazón del pecador es Cristo y Cristo crucificado. Sobre la cruz del Calvario se revela al mundo que es un amor sin paralelo. Y por eso nosotros debemos de presentarlos a las multitudes hambrientas. Y la luz de su amor ganará a los hombres y los llevará de las tinieblas a la luz, de la transgresión a la obediencia y a la verdadera santidad. La contemplación de Cristo en la cruz del Calvario despierta la conciencia para que perciba el carácter odioso del pecado como no puede hacerlo de ninguna otra manera. Cristo colgado de la cruz era el Evangelio, ahora tenemos su mensaje. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y por eso es que nos dice el Espíritu de Profecía, el libro Maranata, Señor viene, 1 de abril, lo siguiente. ¿No querrán los miembros de la iglesia conservar los ojos fijos en un Salvador crucificado y resucitado en quien se centran sus esperanzas de vida eterna? Y bueno, este es el mensaje, este es nuestro tema, nuestra doctrina, nuestra advertencia al impenitente, nuestro estímulo para el sufriente, la esperanza para cada creyente. Si podemos despertar el interés de los hombres para que fijen los ojos en Cristo, podemos ponernos a un lado y pedirles únicamente que continúen fijando los ojos en el Cordero de Dios. Aquel cuyos ojos están fijos en Jesús dejará todo, morirá el egoísmo, creerá en toda la palabra de Dios, que es tan gloriosa, admirablemente ensalzada en Cristo. Así que nuestro tema principal, ¿no?, debe de ser Cristo crucificado. Así que muchísimas gracias por ver hasta aquí el video de hoy y nos vemos en la próxima lección, analizando y resumiendo el siguiente video. Bendiciones. Bye.